Bienvenidos a este tercer video tutorial de Python en el que estaremos revisando la creación y manipulación de los ciclos for. Para ejemplificar esta sección vamos a hacer uso de lo que habíamos aprendido en el video tutorial número 2 sobre listas. Para iniciar este tutorial, lo primero que se va a hacer es crear un rotulado que diga iterar una lista. Una de las maneras de iterar una lista dentro del ambiente de programación de Python es hacer uso de los ciclos for. Así, para ejemplificar nuestro primer caso, lo que voy a hacer es crear una lista de tipo strings y voy a insertar nombres como objetos dentro de esta lista. El primer objeto será Paul, el segundo Javier, el tercero Andrés y finalmente tendremos el nombre de Daniel. Como habíamos visto en el tutorial anterior, la manera más adecuada de acceder a la información contenida dentro de una lista es mediante el uso de índices numéricos. Esta manera de acceder a la información almacenada en una lista me abre una ventana para yo poder acceder a dicha información de una manera mucho más versátil. En este tutorial lo que voy a hacer es acceder a dicha información mediante un ciclo for. Y como es de esperarse, el método embebido para esta función en Python es la palabra for, la cual será precedida por un nombre de variable cualquiera, inmediatamente la palabra de ambiente in y finalmente la lista a la que yo quiero acceder. Nótese que la palabra nombre en este caso es una nueva variable y por ende puede ser nombrada indistintamente. En nuestro ejemplo la mantendremos como nombre para hacer una buena referencia a la lista nombres. Finalmente la línea en la que hemos creado nuestro ciclo for debe ser finalizada con 2 puntos. Para yo poder ejecutar operaciones dentro del ciclo for, lo que debo hacer es escribir las líneas consecuentes utilizando una indentación. En el ejemplo, la única operación que se ejecutará será el despliegue de la información en pantalla. Nótese que la variable que he usado en esta función print es la variable nombre, más no la lista nombres. Tampoco he hecho uso de ningún índice numérico, y aún así la información contenida dentro de la lista nombres ha sido desplegada. Esto es porque hemos sido capaces de iterar la lista utilizando un ciclo for. Ahora vamos a extender el ejemplo y lo que vamos a hacer es crear un mensaje. Este mensaje va a concatenar la información que hemos extraído de nuestra lista con el texto aprende Python conmigo. Luego cambiaremos el argumento de la función print con la variable mensaje e imprimiremos esto en pantalla. Nótese que las dos operaciones han sido indentadas. Esto quiere decir que serán ejecutadas dentro del ciclo for. Podemos ver en pantalla cómo el mensaje se mantiene constante a excepción del nombre. Ahora vamos a agregar un nuevo mensaje. Este mensaje será indentado y contendrá el siguiente texto. Gracias a todos por aprender conmigo. Cuando se ejecute este código, lo que se va a tener es que tanto el texto mensaje como el texto gracias a todos por aprender conmigo se repetirá tantas veces como elementos tenga yo en la lista. Ahora, elimino la indentación y ejecuto el código nuevamente. Nótese cómo esta vez el texto gracias a todos por aprender conmigo no se repite siguiendo el patrón que vimos anteriormente. Esto es porque la indentación es la manera de controlar los procesos que se ejecutan dentro o fuera del ciclo for. Vamos a ejecutar otro ejemplo para mostrar el uso de una nueva función embebida de Python. Para ello copiamos el encabezado de nuestro ciclo for y junto a la palabra nombre agregamos una nueva palabra orden. Este cambio me permite hacer uso de una nueva función embebida de Python, en este caso enumerate, la cual me va a entregar no solamente el elemento al que estoy accediendo en la lista, sino también un número indicando el orden en la que se encuentra dicha variable dentro de la lista. Para poder mostrar la funcionalidad de dicho método, voy a imprimir las dos variables, orden y nombre. Así en el resultado se puede ver que estoy accediendo al índice numérico y a la información almacenada dentro de la lista. Una vez mostrada la funcionalidad del método enumerate, voy a hacer uso de la información extraída para mostrar un mensaje. En este mensaje se concatenará el nombre más un texto y más el orden que hemos extraído de la lista. Hay que tener siempre en cuenta el tipo de variable con el que se está trabajando. Así, la variable nombre puede ser modificada mediante métodos de strings, mientras que la variable orden necesariamente deberá ser transformada a string antes de ser mostrada en pantalla. Antes de mostrar la pantalla se debe hacer un pequeño cambio en la manera que se cuentan los índices numéricos. Este cambio implica sumar 1 al valor de orden, de tal manera que el valor inicial no sea 0. Así la información desplegada tendrá sentido.
A continuación vamos a ver un mecanismo que nos permitirá crear listas en un rango amplio. Para ello, lo que voy a hacer es primero definir una variable valores y dentro de esta variable valores lo que esperaría obtener es una lista que contenga valores enteros del 1 al 100. La manera en la que hemos aprendido hasta ahora es escribir todos los elementos, es decir, escribir los elementos desde el número 1 hasta el número 100. Sin embargo, este mecanismo no es tan eficiente, puesto que si yo quiero escribir los valores del 0 al 1000, dicha tarea va a tomar mucho tiempo. Así pues, utilizaremos la función embebida range, que recibe como argumentos tres elementos: el valor inicial, el valor final y los pasos. En el ejemplo mostrado, empezaremos en 0, terminaremos en 10, con pasos de 1. Para completar dicha tarea, lo único que hace falta es utilizar el método embebido list, que lo que hace es transformar toda la información recibida como argumento dentro de una lista. Ahora ejecutaremos este pequeño código para ver el resultado. Como podemos ver, la lista de 0 a 10 ha sido generada de una manera bastante sencilla y muy eficiente. Otra manera muy común de encontrar este método es usando únicamente un argumento, el cual será el valor final de la lista. Al ejecutar este script podemos ver que el resultado es prácticamente el mismo. Sin embargo, la primera forma de escritura es más robusta cuando el límite inferior no es igual a 0 y los pasos no es igual a 1. En el ejemplo, vamos a crear un mecanismo para generar los números pares. Para ello cambiaremos los límites y el paso. Y al ejecutar este código podemos evidenciar que el resultado es igual al esperado. Bien, puesto que el resultado que se obtiene al usar la función range y la función list es prácticamente una lista, esta puede ser utilizada para iterar un ciclo for. En el ejemplo, voy a acceder al valor contenido dentro de la lista valores. Antes que nada, voy a comentar las dos líneas de código que preceden a la función for, puesto que lo que quiero utilizar es la lista que va de 0 a 9. La única operación dentro del ciclo for por ahora será la impresión de las variables contenidas dentro de la lista nombres, usando índices numéricos a partir de la lista valores. Al ejecutar este código, podemos ver que Python nos arroja un error. Este error es debido a que la lista valores contiene números que van hasta el 9, mientras que la lista nombres únicamente contiene hasta 4 elementos. En este caso la solución es cambiar el límite de la lista valores de 10 a 4. Y con eso, al ejecutar el script, no tendremos ningún error. Por último, hacemos uso de la función print para poder desplegar los resultados en pantalla. El siguiente caso servirá para ejemplificar todos los procesos que hemos realizado en una sola línea. Así empezaremos por escribir la palabra for, luego la variable índice y vamos a hacer uso de la función embebida range, la que recibirá como argumento el valor de 10. En esta forma de escritura no debo utilizar la función list, puesto que Python entiende de que al usar la función range dentro de un ciclo for, estoy refiriéndome a una lista. La operación a ejecutarse dentro del ciclo for será la impresión de los índices. Por cuestiones didácticas, culminaré por insertar una línea separadora. En este punto, voy a utilizar los recursos aprendidos en el tutorial sobre listas para crear una nueva lista. Empezaremos por crear una lista vacía de nombre cuadrados y dentro del ciclo for crearemos una variable cuadrado a la que se le asignará el número elevado a la potencia 2. Entonces utilizaremos el método append propio de las variables lista para poder anexar los valores cuadrado. Finalmente se imprimirá la lista cuadrados fuera del ciclo for. De esta manera podremos evidenciar cómo hemos sido capaces de crear una lista a partir de un ciclo for. Ejecutamos el script y vemos que se ha creado la lista tal como lo habíamos esperado. En la siguiente sección vamos a realizar unas operaciones estadísticas utilizando las listas. No empezaremos esta sección no sin antes crear nuestro rotulado. En este caso, estadística básica con listas. La primera función que utilizaremos es la función embebida min, la cual calculará el valor mínimo de la lista cuadrados. Por el contrario, si utilizamos la función max, lo que obtendremos es el valor máximo de la lista cuadrados. Otro elemento útil es la sumatoria de los elementos que están contenidos dentro de una lista. Para ello utilizamos el método sum y ejecutamos el código para poder visualizar los resultados obtenidos. La siguiente sección de este tutorial será recortar listas. Por lo tanto, crearemos nuestro rotulado y copiaremos la lista que habíamos creado al inicio,
la lista nombres, a la que añadiremos el nombre de Martín. El siguiente paso en este script será imprimir dicha lista. Para ello utilizaremos la función print y a continuación comenzaremos a recortar nuestra lista nombres. Para ello lo que voy a hacer es escribir el nombre de mi lista, en este caso nombres, seguida de un set de corchetes. Al igual que se hacía para acceder a la información de la lista nombres, en este caso también se utilizará índices numéricos. La diferencia es que en este caso se utilizarán dos índices numéricos separados por 2 puntos. En el ejemplo propuesto se recortarán los primeros 4 elementos de la lista nombres, mientras que en el segundo ejemplo se extraerán los elementos primero, segundo y tercero. Nótese cómo los índices numéricos pueden variar de acuerdo a la información que uno quiere extraer. Python también me permite simplificar este tipo de notación cuando se trata de los límites inferior y superior de la lista. En el caso del límite inferior, se escribirán los 2 puntos antes del límite máximo al que se quiere recortar. En el ejemplo propuesto se puede ver cómo se han recortado los 2 primeros elementos. Por el contrario, si los 2 puntos están después del índice numérico, se realizará un recorte desde dicho valor numérico hasta el índice máximo de la lista. En el ejemplo podemos visualizar cómo se han recortado los 3 últimos elementos de la lista nombres. También hay que considerar de que los índices en Python pueden tener valores negativos. Aunque la funcionalidad de los 2 puntos no cambiará, sí cambiará la forma en la que son contadas los índices numéricos. Así vemos en el ejemplo que si se utiliza un índice numérico -3, se recortarán los 3 últimos elementos de dicha lista. Este es un proceso muy válido cuando se desconoce la longitud de la lista. Para poder iterar una lista recortada, lo que se puede hacer es definir una variable y asignarle la lista recortada. Luego, utilizando el método for, se puede acceder a los elementos de dicha lista para luego manipularlos. En el caso del ejemplo, lo que se va a hacer es mostrar en pantalla los elementos de dicha lista. Sin embargo, una manera mucho más eficiente de programar esto en Python es utilizar la lista recortada como elemento a iterar dentro de la declaración del ciclo for. La última parte de este video tutorial estará enfocada en cómo realizar el proceso de copia de una lista. Esta sección no se inicializará sin antes haber utilizado el rotulado copiar listas. Para ello voy a utilizar la lista nombres y crearé una nueva lista amigo, la que recibirá mediante el signo de igual la lista nombres. Luego imprimiré estas 2 listas para ver si es que la asignación ha sido adecuada. Al mostrar dicha información en pantalla, podemos ver que el resultado sí es tal como lo esperábamos. Mas, sin embargo, el método que hemos usado no es correcto. Para evidenciar este problema, se anexará un nuevo elemento de la lista nombres, luego de que la lista amigo ha sido igualada a la lista nombres. Este cambio debería solamente ser evidenciado en la lista nombres, mas no en la lista amigos. De la misma manera, procederemos a imprimir la lista nombres y la lista amigos, para poder evidenciar la falla del mecanismo que hemos usado para copiar listas. En este punto del ejemplo podemos ver cómo las 2 listas han sido modificadas a la vez. Este tipo de asignación es una propiedad de Python y hay que tener cuidado especialmente cuando se manipulan variables. La manera más adecuada de copiar una lista es haciendo uso del método copy, aunque se puede copiar una lista de manera semejante a la que se recorta la misma. La única diferencia es que no se utilizarán índices numéricos, sino el símbolo de 2 puntos. Para el caso del ejemplo mostrado aquí, únicamente se utilizará el método copy y se ejecutará el programa para poder ver el resultado de esta operación. Así se puede evidenciar de que la lista ha sido copiada adecuadamente y todos los cambios realizados en la lista nombres no serán trasladados a la lista amigos. Con esto damos por finalizado el tercer video tutorial de Python, en el que hemos revisado la estructura básica de los ciclos for y cómo utilizarlos para iterar listas. Si les ha gustado el video tutorial, no olviden de suscribirse y darle like al video, y yo los espero en el siguiente tutorial de Python.